y estaba encorvada, sus brazos largos, caídos, a la altura de las rodillas. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy les traemos la primera parte de las cosas extrañas que suceden en el cerro. Esta historia ya la habíamos subido, pero por temas de audio la tuvimos que volver a grabar. Fue uno de nuestros primeros relatos y de los que más les han gustado. La segunda parte ya se encuentra disponible aquí en YouTube y en las plataformas de podcast. Te dejamos el enlace en la descripción del episodio. No olvides ayudarnos suscribiéndote al canal y compartiendo este episodio con alguien a quien tú creas que también le podría gustar. También si tú has pasado por algo similar, si has tenido alguna vivencia en estos lugares alejados, allá donde el tiempo parece acontecer de una manera muy diferente, no dudes en compartirla. Puedes hacerlo por correo electrónico o por un número telefónico que tiene habilitado WhatsApp. Ambos te los dejamos en el primer comentario. Y si tú eres de las personas que disfrutan de estas historias, si te gusta lo más extraño, lo inexplicable, aquello que creemos que no existe, muy atento al canal, ya que nuestras mejores historias aún están por llegar. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Entiendo que estas situaciones son difíciles de creer, así que dejo a su consideración esta historia. Al final expreso mis dudas y espero puedan ayudarme a entender lo que pasó aquí. Hace algunos años, cuando estudié en la universidad, me encantaban los deportes, de todo tipo, tanto practicarlos como mirarlos, ya sea por televisión, me gustaba ir al estadio o acompañar a mis amigos a sus partidos. Yo personalmente jugaba fútbol, básquet, estuve en clases de karate y en ocasiones hasta me daba tiempo de ir al gimnasio. Pero una tarde, de la nada, comenzó a dolerme la pierna izquierda. Era como un calambre, como si tuviera la necesidad de estirarla, pero no podía. Y esa misma noche terminé en el hospital. Al día siguiente me diagnosticaron un problema en la columna. No pude mover mi pierna. De hecho, no me podía mover de la cintura para abajo. El dolor era insoportable. Terminé atado a una cama por meses. Para la persona tan activa que era yo, ese fue un golpe durísimo. Me dio depresión. Me la pasaba enojado, triste, llorando, y renegaba de todo en la vida. Después ingresé a rehabilitación. Poco a poco, con terapia, mi ayuda de unas muletas, comencé a andar de nuevo. Muy lentamente. Más tarde, el bastón, y este último lo usé por casi 2 años, y con esto pude regresar a la escuela. Eso sí, me prohibieron todo tipo de deportes de contacto, y esto fue algo muy frustrante. Llegué hasta odiar todo eso que yo alguna vez había amado. Ahora los deportes ya no los toleraba ni siquiera ver por televisión. Me costó mucho aceptar mi realidad. Pero bien dicen que cuando una puerta se cierra, pues otra más se abre, y así fue mi caso. Comencé a caminar poco a poco. Caminaba fuera de mi casa, después le daba una vuelta a la colonia, después iba al parque, y así cada vez un poquito más y más lejos. Todo esto siempre en la compañía de mi fiel amigo Kaiser, un labrador que ha sido parte importante en mi vida. Más allá de mi colonia había unos cerros, y ese deseo por caminar, por llegar cada vez un poquito más lejos, me llevó hasta ellos. Los domingos me paraba muy temprano, cargaba una mochila ligera, y me iba a dar largas caminatas con mi perro por esos lugares. Me encantaba desayunar allá arriba en la cima. Antes de entrar en detalle, tiene sentido mencionar que por los libros de historia sé que la minería fue la principal actividad económica en esta ciudad hace mucho tiempo. Actualmente ya solo hay una mina que opera a las afueras. Lo que se hay por todos lados es vestigios de lo que algún día fue esta importante actividad. Ha habido hundimientos en las colonias. Se han encontrado túneles. De hecho, se dice que toda la ciudad está construida sobre de ellos. Esto que les cuento yo lo pude comprobar en uno de los cerros al que iba a caminar. Este cerro al que me refiero tiene una forma peculiar. La cima está aplanada y es una enorme meseta como de unos 3 kilómetros. Lo conozco casi todo, o al menos eso creía. Fue el primer cerro al que subí después de mi problema de salud, y también fue donde me inicié en el senderismo. La vegetación allá arriba era semidesértica. Había diferentes tipos de cactus, formaciones de piedras. Todo esto lo hacía en un terreno accidentado, ideal para los deportes extremos. Y por supuesto con unas vistas increíbles. También hay muchos hundimientos allá. Algunos de solo centímetros, pero otros de varios metros, y algunos de ellos han tomado la forma de cueva.
Todo comenzó un domingo cualquiera que subí. Pasadito de las 7 de la mañana yo ya estaba en la cima. El paisaje era simplemente espectacular. Me tocó ver cómo los primeros rayos del sol bañaban poco a poco el cerro, y a lo lejos comenzaban a llegar a la ciudad. Exploraba una pila de rocas junto con Kaiser. Allí comencé a hacer unas tomas con la cámara del celular. También cabe mencionar que en el cerro no hay señal de teléfono. Intentaba hacer una toma panorámica de la zona, cuando en la pantalla me pareció ver algo. Era como si alguien vestido de blanco hubiese caminado allá entre la vegetación, allá a lo lejos, al fondo. Esto era extraño por dos motivos. Primero por la vestimenta, ya que parecía usar una túnica. Y la segunda, era muy raro encontrarme con gente allá arriba. Solo en una ocasión había saludado a un par de personas que andaban corriendo, y jamás volví a ver a alguien allá. Regresé de inmediato a la toma, pero ya no sabía nada. Era normal, lo atribuía a un efecto de la luz o la cámara del teléfono. Como sea, avancé e hice mi recorrido normal. Como a medio camino, Kaiser comenzó a seguir un rastro. Hasta una nopalera llegó. Creí que había encontrado la madriguera de algún animal, quizá algún conejo o una lagartija. De cualquier modo no le iba a permitir que le hiciera daño. Me acerqué. Kaiser empezó a olfatear alrededor, y de repente en un punto se puso en guardia y comenzó a ladrar. Miré entre los nopales, hice un recorrido con la vista, y de repente mis ojos se toparon con un par de pies. Pero estos se miraban muy sucios, lastimados, delgados, como si la persona hubiera andado caminando descalzo allá arriba por mucho tiempo. De repente se movieron, dieron un paso. Yo me asusté y di un grito. «Perdón, me espanté, buenos días», dije, pero nadie me contestó. Qué raro. Corrí alrededor de la nopalera tratando de alcanzar a quien al parecer se había echado a correr, pero no había nadie. El matorral más cercano estaba a unos 100 metros, no pudo solo haberse esfumado. Seguí caminando y traté de restarle importancia. Quizá todo había sido producto de mi imaginación. Minutos después, en el camino, de la nada se nos apareció un perro. Era un pitbull blanco, no de esos pequeños y chatos, no, este era enorme. Se veía imponente el animal. Pensé que nos atacaría. De inmediato mi mano fue a mi Victorinox que siempre cargo en la cintura, un regalo de mi padre. «¡Hey, tranquilo! ¡No hace nada!», dijo una voz al mismo tiempo que una persona salía detrás de un pirul. Aquí hago un paréntesis para poder dar a entender lo que pasó por mi mente en ese momento. Cerca de ese cerro no hay ninguna unidad habitacional. No es de esos cerros donde se construyen casas en las faldas, no. La colonia más cercana queda muy lejos de ahí, quizá a poco más de 1 hora caminando. Y esa colonia no es conocida por ser una de las más tranquilas ni seguras. Se dejó ver un señor, chaparrito, delgado. «¿Seguro que no hace nada?», le pregunté. «Seguro, se ve imponente, pero es rejuguetón. Vente, Cal», le dijo el animal y este obedeció moviendo la cola. «Buen día, vaya cachorro que tiene», le dije. «Es de mi hijo, pero parece que se le olvida que lo tiene. Es un animal muy noble, me hace compañía cuando salgo a caminar». «Buen día. ¿Qué hace por acá arriba, joven? ¿Viene por los conejos?» No, me gusta venir a caminar nada más por estos rumbos. ¿Y usted?» «Hacía tiempo que no venía por acá. La mañana estaba bien bonita y dije, pues, ¿por qué no?». En ese momento, Kaiser y el enorme pitbull ya se habían saludado y empezaron a jugar. Yo me puse de cuclillas y respiré profundo. «¿Está bien, joven?». «Se ve pálido y algo me dice que no es culpa de mi perro», dijo el señor con una pequeña risa. «No me lo va a creer, pero me pareció ver a alguien. Bueno, solo vi unos pies entre una nopalera, la de allá atrás», le dije señalándola. Busqué, pero no había nadie. Luego me sale su pequeño cachorro. Al señor pareció borrársele la sonrisa de la cara, pero no dijo nada, solo miró su reloj. «Bueno, joven, le vamos a seguir otro rato». «Ándele pues», le dije. «Nosotros también». Caminó, dio unos pasos y de repente se giró. «Joven, tenga cuidado cuando ande por acá. Luego anda gente bien rara». «¿Qué tipo de gente?», le pregunté. El señor volteó para todos lados y al fin atinó a decir: «Intuyo que viene seguido. Se habrá dado cuenta que es muy raro encontrarse con alguien más por acá. Solo es gente extraña, joven. Le recomiendo que no suba ni muy temprano ni muy tarde por acá». Me sorprendió su comentario, pero
Le dije que estaba bien, que gracias por el consejo. Y después de eso ambos tomamos camino. Llegué al punto que siempre me ponía como meta, y como era de costumbre ahí descansamos, almorcé, y Kaiser solo bebió agua. Mientras veía a lo lejos la ciudad, pensaba en las palabras del Señor, la manera en que lo dijo y su lenguaje corporal al decirlo. Vamos, el Señor no disimuló la seriedad del tema, hasta le cambió el semblante. El resto de esa aventura transcurrió de manera normal. Cuando regresé a casa revisé las imágenes que tomé con el teléfono, una a una y detalladamente, buscando algo relacionado con lo que me pasó. Una figura, cualquier cosa, pero no encontré nada. No obstante, un pensamiento me daba vueltas en la cabeza y cada vez se metía más profundo en mi mente. ¿Quién era esa gente rara a la que se refería el Señor? ¿Estaría relacionada con eso de los pies que vi? Estaba claro para mí. Ahora tenía que ir o muy temprano o muy tarde al cerro. Lo último sonaba un poco complicado, ya que sería peligroso andar por la noche allá arriba. Sabrá Dios con qué me encontraría. ¿Qué tipo de gente sería esa? Además, muchos animales de esos ecosistemas son peligrosos, nocturnos. Aunque nunca había visto alguno, al menos estoy seguro de que había serpientes de cascabel. El fin de semana subiría más temprano. Con suerte vería algo. Con suerte descubriría quién era esa gente rara a la que se refería el Señor. Así que esa semana me hice de un cuchillo de cazador, unas cuerdas, arnés y una buena lámpara, ya que quería explorar también una parte que me faltaba de allá arriba, la de las cuevas. El resto de la semana transcurrió normal. Sábado por la noche dejé todo listo para no tener contratiempos en la mañana. Me acosté temprano. Hasta me emocioné por lo que podía llegar a ver. Desperté, revisé el pronóstico del clima. Iba a ser un día soleado, sin llegar al calor agobiante. Era perfecto. Desayuné, cargué agua y listo, vámonos. Llegué arriba poco antes de las 7 de la mañana, y ahí caí en la cuenta que eso ya no era temprano, que a esa hora yo ya había estado por ahí, y nunca me había topado con nada raro. Me molesté conmigo mismo. ¿Cómo era posible que no hubiera diseñado un plan? Temprano quería decir antes, mucho antes que amaneciera. Debería de haber estado ahí arriba antes de las 6 de la mañana. Pero un pensamiento me confortó. El viernes de la siguiente semana habría suspensión de labores. Ahí aprovecharé y vendré en la tarde, no noche, solo tarde, y nada más para sacarme la espina. Pero bueno, tenía que aprovechar la ida, y era la oportunidad perfecta para explorar la parte de las cuevas. Empezamos el recorrido y comencé a ver cosas que nunca había notado. La zona noroeste era un terreno sumamente accidentado, rocas enormes, ideales para el rapel, y ahí en esa parte eran donde empezaban los hundimientos grandes, aquellos que habían tomado la forma de cuevas. Imaginé que hasta un animal grande podría esconderse ahí, pero la verdad nunca había visto huellas o algo que me hiciera pensar eso. El animal más grande que me pudiera encontrar sería un zorro, y eso estaba seguro porque en muchas ocasiones me encontré con sus heces. Subí una gran formación de rocas. La vista me sorprendió. Al otro lado había un hundimiento de unos 10 metros de profundidad y unos 50 de diámetro. Bajé, lo recorrí. Las formaciones y erosiones le daban una forma muy singular a esa parte, la de un teatro, o como de un foro. Por el lado contrario había unas partes planas con relieve, como de 1 metro de altura. Pensé que hasta podían ser unos escalones, ya que se extendían a lo largo de 2/3 del hundimiento. Y en la última parte había habido un derrumbe, aunque parecía ser también la entrada a ese lugar. En cuanto recorrí esa formación noté los restos de varias fogatas, muy grandes. Se me hizo raro porque parecían haber encendido hace no mucho tiempo. Calculé al menos una semana. Salí de ahí, caminé un poco más, siempre poniendo atención, mapeando en mi mente todo. Y en el costado izquierdo del sendero, entre unos arbustos y junto a un gran árbol, noté una especie de entrada, una abertura entre la roca. Esta literal parecía un camino para bajar. El lugar era muy estrecho y tenía unas marcas rojas a los costados. Entré por ahí y el camino, conforme avanzaba, se hacía más grande. Y abajo, a donde daba, era un espacio enorme, con unas tipo columnas de tierra que daban soporte. Al levantar la vista se miraban pequeños hoyos en el techo. Eran los que yo veía desde arriba, cuando caminaba por ese rumbo. Además también colgaban las raíces de algunas plantas. Me llamó la atención que en las paredes de allá abajo había símbolos de color negro. Pensé que bien podrían servir de señalización.
También había muchos hoyos que podrían funcionar como túneles que conectaban con otras partes del cerro. Y así poco a poco, aquello que había mencionado el señor comenzaba a cobrar sentido. Era claro que otras personas ya habían bajado ahí. Además estaba lo de las fogatas. Y entonces empecé a escuchar algo. Una especie de quejido. No sé si era humano o de algún animal, pero no conozco a ninguno que haga ese sonido. Kaiser de inmediato se puso en alerta. Le hice una seña para que no fuera a ladrar. En caso de que fuera alguien, en caso de que fuera esa gente extraña. Y otra vez se volvió a escuchar, pero esta vez un poco más alejado. Eso me hizo pensar que abajo, al parecer el eco podía viajar y estaba todo conectado por los túneles. Comencé a andar despacio y escuché algo más. A lo lejos, como un eco, como si el sonido se originara en el otro extremo del cerro, se escuchaban a varias personas platicando. Todas al mismo tiempo, como si susurraran. No pude distinguir qué era lo que decían, por más que me esforcé. Y nuevamente se escuchó esa especie de quejido. Respecto a la vez anterior, ahora se escuchaba más cerca. ¿Qué diablos era eso? Salimos lentamente para no hacer ruido. No me iba a poner en riesgo solo por saciar mi curiosidad. Bueno, ojalá y siempre hubiese pensado de esa manera. Esa curiosidad que es indispensable en mi profesión, muy pronto iba a aprender a la mala que no se debe de aplicar a todo en la vida. Es que hay cosas que es mejor no investigarlas. Es mejor quedarse así, sin conocerlas. Y nos escondimos. Estaba seguro de que saldría alguien de esa cueva, que finalmente se dejaría ver una de esas personas extrañas que mencionó aquel señor una semana antes. Esta vez el quejido se escuchó a la entrada de la caverna. Pero no fue un quejido de dolor, era un sonido humano. No sé cómo describirlo. Y con ese sonido, las ganas de ver qué o quién era lo que salía se esfumaron. Corrimos a todo lo que podíamos. Y al llegar al punto donde empezaba el descenso, me giré para ver si alguien nos seguía, pero no. Afortunadamente no había nadie. Así que nos detuvimos por unos segundos. Y mirando la cima desde ese punto, noté algo que nunca había visto. En la parte más alta, al lado contrario de donde desayunábamos siempre, había unas piedras grandes, y parecían estar colocadas en forma de triángulo, y en la punta había una cruz. Yo nunca había ido para allá, de entrada la vegetación no lo permitía, eran puras plantas con espinas, y por el otro lado era lo peor, era la parte escarpada del cerro, simplemente no había cómo subir. Pero pensé que la próxima vez que subiera, me iba a dar una vuelta por ese rumbo. Así también iría a inspeccionar el resto de las cuevas que ya no pude hacerlo porque me espantaron. Regresé a casa y nuevamente inspeccioné las fotos, nada raro. Pero ese lunes compré unos binoculares y todas las tardes, las noches, me ponía a observar al cerro. Allá por el lado escarpado, buscando algo. Una entrada, un camino, algo que me diera un indicio. Una madrugada tenía problemas para dormir. Eran como las 3 y recuerdo que era en época de exámenes. Decidí subir a la azotea, echar un vistazo con los binoculares al cerro. Después de un rato de inspeccionar y ubicar mi vista, me pareció ver algo. Era una pequeña luz. Era como una antorcha que avanzaba justo por el lado escarpado. Pero eso era imposible, a menos claro que hubiera un camino. Y la luz, de un momento a otro, simplemente desapareció, como si se hubiera apagado, o como si se hubiera metido entre las piedras. Estaba decidido. El viernes por la tarde subiría e iría directo a ese lugar. Buscaría un camino, algo, lo que fuera que pudiera encontrar. Y esta decisión, por supuesto, que la iba a lamentar después. Viernes a las 3 de la tarde yo ya estaba allá arriba. Fui directo a la zona escarpada. Ya había planeado cómo buscar ese camino que según yo había visto. Rodeé todo. Incluso bajé un poco del lado escabroso. Pero no había forma de cómo pasar. Y estaba a punto de darme por vencido, de regresarme ya, cuando vi algo entre las piedras.
Parecía haber un camino muy angosto. Apenas si con trabajos podría caber una persona. Y unos metros más adelante, el camino terminaba debido a que se encontraba con una enorme roca. La escalé como pude y vi algo al otro lado. Era la entrada de una cueva, pero esta era muy diferente a las que yo había visto allá arriba. Del otro lado, esa misma roca tenía marcados unos escalones, perfectamente tallados. Bajé y fui a la entrada. Había muchas cosas ahí, cosas raras. Había flores frescas, muy bonitas, en jarrones que se veían demasiado lujosos para estar ahí. Alguien las había puesto ahí, tenía muy poco. Ni un día quizá tendría. Listones de una tela que se miraba elegante, de colores, estaba adornado como tipo de esas fiestas religiosas. Y también había monedas, muchas monedas tiradas. Pero no eran cualquier monedas, eran de oro y plata. Comida, cigarros, botellas de vino. Todo lo que había ahí tirado daba la impresión de que era de lo más caro que el dinero pudiera comprar. También la entrada de la cueva la adornaba un tapete muy fino. ¿Qué clase de personas iban ahí? ¿Por qué iban a dejar eso? ¿Y qué había dentro de esa cueva? Apenas puse un pie ahí, comencé a sentirme muy nervioso, muy inquieto. Algo me decía que estaba en el lugar equivocado, pero ya había llegado demasiado lejos. A eso había ido. Así que caminé unos pasos hacia adentro. De nuevo las voces que parecían hablar al mismo tiempo. Traté de distinguir lo que decían. Era imposible. Se asemejaban un poco a esos cantos de la iglesia. Y entonces una voz comenzó a sobresalir de ellos, a hacerse cada vez más grave. Pero tampoco pude distinguir lo que cantaba, aunque me dio la impresión de que entonaba una especie de alabanza. Seguí caminando. No era una cueva normal. Adentro había 3 caminos. Y el del centro, sobre el cual estaba el tapete, parecía estar alumbrado. Se podía notar un poco de luz a lo lejos, muy tenue, como si hubieran torchas en las paredes. También de ese camino del centro era de donde provenían las voces, que al avanzar pude distinguir mejor. Lo que se escuchaba era algo de lo más macabro, y eso solo por decir algo. Me hacían sentir escalofríos. Mi mente comenzaba a atar cabos. Parecía que había muchas personas ahí abajo, que hablaban todas al mismo tiempo, pero de repente todas, al unísono, se callaron. Hubo un silencio aterrador, como si supieran que alguien más andaba por ahí, como si se hubieran percatado de mi presencia. Sentí mucho miedo y supe en ese momento que estaba en el lugar equivocado. Alguien se acercaba. Era aquella voz grave, la principal. Seguía sin entender lo que decía, pero el canto se escuchaba cada vez más cerca. Salí tan rápido como pude de la cueva. Subí los escalones de la roca y empecé a deslizarme. Pero eché un último vistazo antes de brincar, antes de soltarme. Lo último que alcancé a ver, saliendo de la cueva, fueron unos pies. Unos muy blancos, pálidos. Todo lo opuesto a lo que yo había visto en la nopalera. Y en ese momento me lancé de la roca. Caí, di varias vueltas. Kaiser, quien se había quedado esperándome, se alegró de verme. Me paré adolorido. Como pude di unos pasos, comencé a caminar. Poco a poco pude correr. Primero despacio y luego un poco más rápido. Subí de inmediato la parte del cerro que había bajado, y pronto me encontré en la cima. Y ahí me di cuenta de algo. Ya estaba oscureciendo. Eso era imposible.
Yo había subido a las 3 de la tarde y no llevaba yo ni una hora allá arriba. Ya no me detuve ni a tomar agua. Estaba cansado, pero preferí correr. Bajaba a la parte alta, corría, y un poco más adelante, a un lado del camino, por fin, ahí estaban. Ahí estaba aquella gente extraña a la que se refería el Señor. ¿Quién diablos eran esas personas? Me acerqué a la altura de donde estaban. Eran dos tipos parados a espaldas del camino. Dos tipos muy altos, sin problema superaban los 2 metros de altura. Usaban unas túnicas blancas. Pasé a su lado corriendo y ellos ni se inmutaron. Volteé ligeramente, a unos 45 grados, y pude ver algo más. No estaban solos. Frente a ellos había otra cosa. Y digo así porque eso no podía ser humano. Los dos tipos parecían ayudarle a sostenerse. Es como si esta cosa tuviera problemas para permanecer de pie. Y el aspecto que tenía, eso es de lo que más me ha asustado en la vida. Incluso en este momento que lo estoy escribiendo se me eriza la piel y siento un estremecimiento en todo mi cuerpo. Apresuré un poco más la carrera. Mis pulmones comenzaron a dolerme. Sentía que el corazón se me salía. Como pude, saqué mi teléfono y tomé una captura de pantalla de mi ruta. Lo mandé como un mensaje. Si en algún momento llegara a tener señal, ese mensaje iba a salir. Si algo me llegaba a pasar, quería que supieran que estaba allá arriba. Saqué mi lámpara. En ningún momento volteé la mirada, ni me detuve por un segundo. Estaba muy oscuro, pero se escuchaban unos pasos muy pesados que nos iban siguiendo. Llegué a la zona donde empezaba el descenso y corrí de bajada también. En ese punto ya no puedo recordar lo que pasó. Solo recuerdo que me dolía mucho mi cuerpo, mis pulmones, mi garganta, todo mi tracto respiratorio. Lo siguiente que recuerdo son unas personas hablándome, intentando levantarme, escuchar decir que llamaran a una ambulancia. Y cuando abrí bien mis ojos, solo pude ver unas luces parpadeantes de una sirena. Ya me estaban suministrando oxígeno. Estaba rodeado de paramédicos y varias personas. Pude ver a Kaiser, a mi fiel amigo, y sentí alivio. Poco a poco comencé a recuperarme y mis signos se empezaban a estabilizar. Me dijeron que había sufrido un shock. Ahí mismo hablé a mi casa y media hora después llegaron mis papás. Estaba en una de las colonias cercanas al cerro. ¿Cómo habíamos llegado a ella? No tengo idea. Mis papás no me regañaron por eso. Sabían lo mucho que significaba para mí el senderismo y lo que representa después de no poder caminar. No obstante, al llegar a casa y después de cenar hablaron conmigo. Me pidieron que ya no volviera a subir tarde al cerro. Les dije que no había subido tarde, que solo estuve muy entretenido allá arriba y que el tiempo se me había ido volando. No, hijo. Tu hermana vio cuando saliste de la casa. Eran las 5 y esas ya no son horas para subir. Me dijo mi papá al momento que me pasaba su teléfono. Había un mensaje enviado a mi hermana a las 5:06. Le preguntaba si pasaban por nosotros para ir al súper. Mi hermana dijo, y cito su texto: "Yo no quiero ir, y mi hermano va de salida con Kaiser", y una foto anexa de cómo salíamos de la casa. Esa noche sentí un gran alivio estar en casa de regreso, con la familia, lejos del peligro. 1000 veces me insulté a mí mismo. ¿Cómo me pude arriesgar de esa manera? ¿Cómo pude ser tan tonto? Pero si tan solo el Señor no hubiera usado la palabra extraña, si en vez de eso hubiese dicho peligroso, yo quizá no me hubiera acercado a esos lugares. Hay muchas cosas aquí que yo no logro entender. ¿Qué pasó con mi percepción del tiempo? ¿Qué pasó con esa parte que no recuerdo? Por otro lado, y es solo un pensamiento, ¿qué tal si no era mi curiosidad lo que me hacía ir? ¿Qué tal si era algo que se me había pegado, por así decirlo, desde hace algún tiempo ahí en el cerro? Y eso mismo me atraía, y eso mismo me guiaba. ¿Y quién diablos eran esas personas? ¿Qué clase de gente había allá arriba?
¿Qué era eso que se escuchaba entre las cuevas? ¿Y si las fogatas que hacían ahí arriba más bien eran para alumbrar alguna especie de reunión? ¿Qué había sido de los pies que estoy seguro que vi la primera vez? Pero lo más extraño, lo que no me puedo sacar de la cabeza, ¿qué demonios era esa cosa que cuidaban los tipos albinos? La noche que ocurrió eso, tuve una pesadilla, una muy vívida, y yo podría jurar que fue real. Escuchaba las voces que hablaban al mismo tiempo, las del cerro, y una más entonaba un canto de alabanza. Eso me despertaba, abría los ojos poco a poco, y veía aquel ser, aquella cosa que cuidaban los albinos. Estaba en la esquina de mi cuarto. Era una mujer sin ropa, extremadamente flaca, con la piel pegada a los huesos. Solo tenía unos mechones de pelo y estaba encorvada, sus brazos largos, caídos, a la altura de las rodillas. No sé si la parte de sus ojos era muy oscura o solo estaban sus cuencas. Era literal un cadáver. Y lo más repulsivo, un estómago prominente. Allá arriba, cuando yo pasé al frente de esos tipos, esa cosa se movió, levantó la cabeza al cielo y pude ver cómo hizo el movimiento que hace un animal cuando olfatea el viento. Estaba seguro de que esa cosa me estaba oliendo, que estaba detectando mi aroma. Mi papá irrumpió en mi cuarto. Iba a asegurarse que estuviera bien. No me di cuenta en qué momento grité muy fuerte. Eso lo despertó y fue corriendo a verme. Un sábado por la mañana regresaba de la tienda. Al otro lado de la banqueta, un señor caminaba con una cortadora de pasto. Cruzamos miradas y ambos nos detuvimos. Era el señor que había visto allá arriba, en el cerro, el del pitbull blanco. ¿A poco vive usted por aquí, joven? Así es, y le señalé mi calle. Está re lejos del cerro, no me diga que desde aquí se va caminando. Sí, aunque últimamente ya no he ido. Me ha dado por explorar nuevos lugares. ¿Anda usted trabajando? Sí, joven, siempre ando por estos rumos a lo que se le ofrezca de jardinería. En mi casa el pasto no estaba tan alto, pero era la oportunidad perfecta para platicar con él y así aclarar mis dudas. Le di mi dirección y me dijo que pasaría más tarde, y así fue. Después de cortar el poco césped que había, le ofrecí un refresco y platicamos. Platicamos toda la tarde. También llegó su hijo y juntos me contaron una historia tan increíble que no me la creerían. La historia de la gente extraña que sube al cerro, de la cosa que lo habita. Al escucharla pude entender muchas cosas, cosas que a mí me pasaron. Después de eso todo parecía tener sentido. Pero voy a dejar esta historia para otra ocasión, ya que es digna de un relato completo. Así que esperen noticias de mí muy pronto. Solo les digo que hace mucho que no voy a ese cerro, pero últimamente siento que debo ir, que algo me llama, que voy a encontrar algo. Lo veo en mis sueños. Y en esas tardes que me siento en la azotea y apunto al cerro el telescopio que me regalaron cuando era niño. A veces me parece ver cosas extrañas, sobre todo en las noches o ya entrada la madrugada. Espero que les haya gustado mi historia. Estaré atento a la suya, sobre todo si alguien tiene alguna similar o ha vivido algo parecido a lo que me pasó a mí. Muy buenas noches a todos y les mando un saludo. Ya, hijo, métanse, que anoche volvieron a ver a esa cosa merodeando el pueblo. La piel que habitaba la bruja, próximamente en la señal de amplitud paranormal.